Bueno, entre tanto, es una gran satisfacción recibir a un colega en esta mesa. Digo colega porque Rolando Arellano Cueva desde hace ya algunos meses tiene una columna sumamente escuchada y con mucho impacto que se pretende una visión positiva de la realidad, en particular de la de nuestro país. Y nadie más calificado que él, porque es un psicólogo como formación de base, pero sobre todo el fundador de Arellano Consultoría para Crecer, es decir, un conocedor del marketing y de la gestión, disciplina que he estudiado también y sobre la que ha escrito numerosos libros. El día de hoy, su columna, su crónica, ha tenido que ver con la Navidad y nos ha hecho saber que hay Navidad para todos, es cierto, como fiesta universal, pero hay Navidades que se vive de muy diversa manera en el Perú y ante las cuales el señor Arellano ha mostrado esta mañana en su columna una gran tolerancia. Muy buenos días, Rolando. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está, Rolando? Cuéntanos, por favor, cuáles son esas variantes de las Navidades que se pueden vivir en nuestro país. Mira, lo interesante de la Navidad es que a nadie deja indiferente. ¿De acuerdo? Tenemos muy diversas formas de celebrar la Navidad. Hay desde la Navidad muy tradicional, la del religioso, la del que espera la misa de gallo, comulga. También hay la otra Navidad del lado tradicional también, que es las personas que todavía hacen, y puede ser muy, muy lindos nacimientos, ¿no? Con sus casas, a veces es toda una habitación llena de donde está el pesebre y muchos animalitos. Hay en el otro lado muchos otros que hemos tomado la Navidad nórdica, ¿no? Donde aparece Papá Noel, donde ponemos nieve a pesar de que aquí la Navidad llega en épocas de verano. Hay los otros que lo que más nos llama la atención es la cena de las 12, ¿no es cierto? La Navidad gourmet. La Navidad gourmet, el pavito, el panetón, el chocolate, y terminamos muchas veces con una indigestión tremenda a la 1 de la mañana, pero felices. Y también la Navidad de los comerciantes, de la gente para los cuales la Navidad es el 30% de su negocio muchas veces, de sus ingresos, y que no se festejan esa noche, se le festejarán 2 o 3 días. Y detrás de todo hay la Navidad de los niños. En el fondo, lo que queremos mostrar es dándole una mirada positiva, porque hay muchas críticas a la Navidad por un lado, pero también hay una emoción que nos llena a todos. Lo que queremos ver es que la Navidad es un momento, en el fondo de solidaridad, donde nos cambia el espíritu y empezamos a sonreír un poquito más, y aunque nos duela regalar algunas veces, tener tantos regalos, en el fondo también nos sentimos bien de recibir algo, y creo que eso es un buen momento para comenzar el año que empieza el próximo año. Después de un año muy difícil, creemos que la Navidad es un buen momento para sentir la solidaridad y empezar a trabajar juntos. Eso es lo importante, me parece, ¿no? Yo creo que aquí, Rolando, hay una mezcla de todo, ¿cierto? La Navidad la celebramos, como usted dice, con nacimientos, con el tradicional pavo, el panetón, el chocolate, los regalos. Quizás, obviamente, mucho se dice la Navidad de los niños, ¿cierto? Pero esto de la solidaridad también, porque veo mucha gente, ¿no?, que, por ejemplo, realiza campañas de ayuda a los niños pobres. Y ese sentimiento, ojalá que pudiese perdurar todo el año, pero se ve mucho, ¿no?, ya en estas épocas de fin de año, ¿no? Así es, así es. Aunque no sea algo que sea organizado, a todos nos cambia es decir, y un poco dentro del espíritu de este programa que tenemos la suerte de tener con RPP, la idea es que hoy empezamos a ver las cosas, lo mejor de las cosas. Empezamos a ver el vaso medio lleno, más que el vaso medio vacío, y vemos que a pesar de lo malo que haya pasado, hay momentos en que nos puede inspirar, ¿no? Los religiosos los inspira mucho el que Dios haya mandado a su Hijo y que este es el momento de celebrar eso y que las cosas pueden cambiar. Hay una experiencia que quería trasladarle y me hace recordar mucho a una columna, creo que ha sido la semana pasada, que a mí me gustó mucho, y que es el reconocimiento de los buenos funcionarios, ¿no? Usted sabe que mucho se critica, por ejemplo,
la atención que hay en los hospitales, ¿no?, del Estado. La insensibilidad de mucha gente, de algunos trabajadores, pero uno conoce también a buenas personas, aquellos que cumplen su labor. Y no solamente hablemos de hospitales, hablemos de ministerios, hablemos de cualquier otro organismo. Creo que también ese es un factor importante, ¿no?, para, diríamos, ayudar en la mejora del servicio público. Reconocer a los buenos servidores. Así es, así es. Mire, criticar es bueno porque evita lo malo, evita que lo malo se repita. Pero cuando uno agradece, promueve lo bueno. Y entonces, si nosotros solo criticamos a los malos, dejamos ocultos a los buenos funcionarios, que son los que deberían dar el ejemplo al resto. Y de hecho, si nosotros vamos a esos señores, a esos médicos, a esas enfermeras tan esforzadas que encontramos en esos hospitales públicos, o a esos profesores que se quedan dando clases con los niños, etcétera, a pesar de los pocos recursos que tienen, lo que vamos a hacer es, primero, una labor de justicia, reconocerles y agradecerles por lo que hacen, pero además damos el ejemplo a todos otros para que también ellos empiecen a ver que portarse mejor es bueno, que hace que todos mejoremos, ¿no? Yo quisiera que nos digas una palabra sobre la manera como la Navidad es vivida en las empresas, que es un campo que tú conoces mucho. Las empresas tienen que organizarse, es un día feriado, suelen haber gestiones, suelen haber reuniones, regalos, etcétera. ¿Cómo se vive eso? ¿Cuánto puede favorecer el que se celebre de una manera u otra en las empresas la Navidad y que hayan gestos hacia los trabajadores? ¿Cuánto puede impactar positivamente en el clima laboral? Sin duda impacta mucho, porque ya desde algunos días o incluso semanas antes, más allá incluso de lo que organiza la empresa misma, los trabajadores se empiezan a organizar, ¿no? Entonces empiezan a aparecer cosas como el amigo secreto, ¿no? Desde que se empiezan a hacer pequeños regalitos entre ellos y se empiezan a poner de acuerdo las reuniones para hacer reuniones adicionales, etcétera. Entonces, incluso más allá de la formalidad de que lo organice sugerencias, etcétera, las mismas personas empiezan a compartir un espíritu distinto. Ahora, a eso ayuda, desgraciadamente, solo al 30% de peruanos que tenemos un empleo formal, el que va a haber un aguinaldo, ¿no es cierto?, de que van a recibir un poquito más de dinero, una gratificación. No para el otro 70%, pero sí es un elemento que ayuda mucho a la generación de las buenas relaciones, ¿no? Uno de los aspectos más críticos en el país, Rolando, es el tráfico en nuestra capital. Y una columna suya justamente enfocó este tema, pero ¿qué podemos hacer nosotros para justamente contribuir a la mejora de este aspecto que, repito, es caótico aquí en nuestro país, en nuestra capital, básicamente? Sobre esto, Rolando, vamos a comentar, pero permítanos hacer una pausa porque tenemos que ir con los anunciantes y regresamos en Ampliación de Noticias. Muy bien, continuamos con Ampliación de Noticias aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Fernando Carballo y Carlos Villarreal estamos con ustedes, conversando con Rolando Arellano, psicólogo, fundador y presidente de Arellano Consultoría para Crecer, destacado exponente del marketing y la gestión, autor de más de 24 libros sobre el desarrollo de los países emergentes. Además, por supuesto, conversando sobre los comentarios que ha realizado él a través de su columna, por supuesto, La Mirada Positiva. Y yo hacía referencia, Rolando, al tema del tráfico, que es uno de los grandes problemas que hay en nuestra capital, ¿no? Considerado tráfico caótico, ¿no?, en comparación con otros países. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, sea como usuarios, conductores, contribuir justamente al mejoramiento de este aspecto, el tráfico en nuestra capital, en nuestro país? Así es, Carlos. Y el tráfico además lo sentiremos más en estas épocas navideñas y todo eso. Ya lo estamos sintiendo ya. Lo interesante, fíjense, es que podemos hacer dos cosas como peruanos, ¿no es cierto? Quejarnos de lo que pasa y exigirle a las autoridades que pongan más semáforos, etcétera. Y seguramente, ojalá que nos hagan caso y eso mejore. Pero paralelamente hay cosas que podemos hacer nosotros mismos para contribuir a disminuir este problema, porque
no es novedad para nadie que gran parte del tráfico están causados por los conductores que no saben manejar, que uno sabe Dios cómo obtuvieron brevete, por los desobedientes, los que ven el rojo y se meten, o simplemente por los que ingenuos, ¿no? Que creen que pasando ellos primero y deteniendo el resto, creen que van a ir más rápido. Entonces, gran parte del tráfico es de nosotros. Y creo que si nosotros empezamos a respetar esas reglas, va a mejorarse muchísimo. No todo, muchísimo. Y ahí, por ejemplo, hay personas que podrían ser los grandes protagonistas de esta mejora, ¿ya? Hay casi 500,000 de taxistas y de conductores de combi que son los grandes profesionales del volante. Y de hecho nuestros estudios de Arellano, Consultoría para Crecer, muestran que en promedio son más educados que la mayoría de la población. O sea, son gente con mayor capacidad. Y ellos, si ellos se convirtieran en los primeros, o sea, los líderes de esta mejora del tráfico, si ellos comenzaran a enseñar al resto que hay que respetar a los otros al momento de pasar, si dieran el pase, etcétera, los otros, todos mejorarían. Y además de todo eso, respetaríamos los ciudadanos en general a esta profesión, que es una profesión muy sacrificada. Pero esa es la visión de esto, ¿no? Darle una mirada positiva a las cosas, pero ver que también nosotros, los ciudadanos, somos responsables del cambio. O sea, no podemos ser víctimas todo el tiempo. También tenemos que ser protagonistas del cambio, ¿no? Rolando, para terminar, yo quería que nos digas una palabra sobre ese sector de nuestros, como dices tú, paisanos de Lima en nuestro caso, pero paisanos del Perú en general, que se sienten discriminados de una fiesta de la alegría de la que no participan, porque viven solos, están aislados, tienen oficio que les impide reunirse con nadie el 24 por la noche, no tienen ingresos, comen en ollas comunes y ven en torno a ellos este despliegue de felicidad, de luces y de regalos, y sienten que es una fiesta que los margina. Eso lo hemos constatado aquí en RPP con las llamadas que se producen el 24 por la noche, personas que están enfermas, que no tienen quien las visita, personas ancianas que se han aislado, personas que están detenidas en las cárceles, etcétera, ¿no? ¿Qué palabra podemos decir? Tú has dicho que la fiesta de Navidad es sobre todo una expresión de solidaridad. ¿Qué les dirías a todos estos paisanos? Mire, lo primero es que, y muchas gracias Fernando por recordar un grupo inmenso, ¿no? Que es por lo menos 20% de nuestra población, que está en una situación de pobreza y que para ellos la Navidad es un momento quizás un poquito más duro, en el sentido de ver a gente muy alegre y ellos viendo esto. Pero creo que eso nos debe poner más bien al resto de la población justamente en este estado de solidaridad, para empezar a pensar que esta Navidad, si bien podemos ayudar, regalar, etcétera, creo que es importante que todos debemos trabajar para que eso no se produzca, no esta Navidad, sino todas las Navidades que vienen. Empezar a pensar que nuestra responsabilidad de trabajo no es nuestra responsabilidad solo para nuestras familias, sino para todo el resto de la población. Desgraciadamente, fíjense, siempre hay que ver el lado bueno de las cosas, y a lo largo del año hemos visto que los peruanos somos muy trabajadores, somos personas creativas, hemos logrado desarrollarnos mucho. Pero si hay algo que nos falta como peruanos, es ser más solidarios. Es empezar a pensar ni siquiera en la gran población, sino en nuestro vecino. Y creo que si cambiamos eso, y ojalá que el espíritu de esta Navidad nos ayude, vamos a hacer que estos millones de peruanos que todavía, para los cuales la Navidad no representa gran alegría, mejoremos, no ahora, sino para más adelante. En todo caso, muchas gracias por tu presencia y por tu aliento y por tus consejos y por la columna que desde el espacio en RPP que desde julio tienes, una mirada positiva. Te agradecemos mucho, nos has acompañado a lo largo de este segundo semestre y esperemos tenerte largo tiempo con nosotros. Muy buenos días, feliz Navidad para ti y para tu familia, Rolando.